y el partido bolchevique. Los antecedentes principales a esta confrontación es la excesiva posesión de la tierra en latifundistas. ¿Esto qué quiere decir? Personas tenían grandes extensiones de tierra y esto conlleva a que la tierra le pertenezca a unos pocos, como por ejemplo tener una hacienda de 1000 hectáreas, eso corresponde a una hacienda muy grande, mientras que una hacienda de 1 o 2 hectáreas para 2 o 3 familias, eso genera una concentración de población muy alta y además genera una escasez económica. Eh, la, Rusa, la Rusia de 1917 o de comienzos del siglo XX era una Rusia excesivamente feudal, donde su producción económica se basaba en la agricultura. Sin embargo, en 1905 ocurre las siguientes circunstancias. Antes de se venían creando una serie de partidos a lo largo de Rusia. Estos partidos eran primordialmente de carácter obrero. Eran los obreros los que participaban de los diferentes partidos políticos. Entonces, en 1905 se desata una serie de huelgas debido a la falta de recursos económicos y por lo tanto a la falta de alimentos para poder sobrevivir. Entonces, el pueblo se levanta contra el zar Alejandro II. Zar significa rey, es el dueño, por eso es un sistema un poco feudalista, por así llamarlo, pero tiene unas características diferentes en la Rusia de inicios del siglo XX. Entonces, esto también conlleva, esa crisis económica también se ve reflejada debido a la pérdida de la guerra que tuvieron el imperio ruso contra el imperio japonés en ese momento. En ese momento Japón va surgiendo como potencia que después más adelante iría a participar en la Primera Guerra Mundial, pero entonces aquí en 1904 se realiza un enfrentamiento bélico por lo que hoy en día es Corea del Norte y Corea del Sur, siendo la perdedora el imperio ruso. Eso conlleva a que la gente se moleste porque se genera una crisis económica, siendo tal que el corazado Potemkin se declaró en rebeldía. ¿Por qué es tan importante este acorazado? Resulta y pasa que se encontraba en el Mar Negro. El Mar Negro es un mar muy rico en petróleo que en ese momento se encuentra entre Ucrania, Azerbaiyán y Rusia. Pero entonces, al estar este barco encorazado en este pedazo, entonces es una gran cantidad de recursos económicos que hay en el Mar Negro que el imperio ruso está perdiendo. Y al declararse en rebeldía, no le están haciendo caso al zar. Entonces esto es una pérdida muy importante y eso motiva a las personas a levantarse en contra del imperio ruso y en contra de los zares. Entonces esto conlleva a la organización obreros de las imprentas y los ferrocarriles que se alzaron en la huelga después del 9 de enero de 1905, lo que finalizaría, lo que también llevaría, perdón, a la inclusión de los latifundistas, las personas que tenían la posesión de la tierra, o sea, los recursos con los que poder subsistir, se unen a la huelga debido a la crisis económica que se estaba viendo reflejada en el imperio ruso debido a los malos manejos de los zares y a su vez de la pérdida de la guerra contra los japoneses. Ahí van a surgir una serie de eventos y uno de ellos especialmente
Una serie de eventos que conllevarían a la creación del Manifiesto de Octubre o Duna en su nombre en ruso. Esto consistía en establecer los derechos fundamentales de los ciudadanos rusos, es decir, los derechos del hombre para los ciudadanos, y se abolieron las limitaciones que tiene una especie en el Parlamento ruso. Entonces, se abolieron las limitaciones en el Parlamento y además se declaran los derechos del hombre para todo ciudadano ruso. Esto va a generar un poco de controversia porque el zar va a aceptar, es el que hace el manifiesto y pues las personas creen que con esto se va a llevar la crisis avante, o sea, se va a salir de ella. Sin embargo, eso conlleva a recrudecer la violencia por parte del ejército zarista en contra del pueblo ruso. Ese señor que aparece acá es Vladimir Ilich Lenin. Ese señor iba a liderar el partido de los bolcheviques, el cual se iba a levantar y se iba a tomar el poder después de que la crisis desde 1905 hasta 1917 fuera recrudeciendo, cada vez era peor. Este señor, con el partido de los bolcheviques, se ligan a las ideas de Marx y forman un partido comunista y de carácter soviético y va a generar el primer estado moderno que tiene dentro de sus posesiones a como sistema de gobierno, a un sistema comunista y además como sistema económico. ¿Y qué es eso del sistema socialista? El sistema socialista o el sistema marxista va en contra del sistema capitalista. El sistema capitalista es donde los proletariados, es decir, el trabajador, vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Y como consecuencia de ellos son oprimidos. Por otro lado están los capitalistas o burgueses o jefes, los cuales son los que controlan los modos y los medios de producción. ¿Eso qué quiere decir? Controlan las fábricas, controlan la forma de comercializar y imponen su dominio a voluntad. Es lo que ellos decían y cómo se decían hacer las cosas. Esto conlleva a que ellos son los opresores, son los que oprimen al proletariado. Este sistema socialista genera una lucha de clases, porque la élite son los capitalistas y los proletariados es la clase popular, la gente de abajo dentro de un sistema de clases. Entonces, lo que conlleva a que el socialismo marxista es la dictadura del proletariado, es decir, la dictadura del obrero trabajador, lo cual es netamente se lleva a cabo por la vía revolucionaria, es decir, por la violencia. Si no hay violencia, no se llega al poder. Y esto conlleva a acabar con la explotación del hombre por el hombre, o sea, no van a haber jefes ni nada de esto. Se lleva a socializar los medios de producción. Hay una frase muy común que es acá en Colombia, que la utilizan las FARC, que es la tierra para el que la trabaja, que es con el lema que ellos luchan, siendo ellos un poco de tendencia marxista. Y por último, tienen que acabar la explotación económica, lo que implica el fortalecimiento o la creación de un sistema comunista o socialista de económico. Este sistema económico quiere decir que el Estado interviene en todas las decisiones, en qué se produce, cómo se produce y para quién se produce. Y esto es, su mismo nombre comunista lo dice, es para la comunidad, para todo el mundo. Entonces se tiene que distribuir para todo el mundo. Pero esto es en la teoría. En la práctica esto tiene muchos inconvenientes. Este señor que acabé de mostrar anteriormente, el señor Lenin, hoy en día se le comprobaron más de 250.000 desapariciones y muertes durante su mandato, pero entonces más adelante en la historia, en las próximas clases vamos a ver sobre eso. ¿Quiénes se van a ver beneficiados por el sistema, por la revolución rusa? Los primeros que se van a ver beneficiados van a ser los campesinos. El campesino, afirma el historiador alemán Richard Lorenz en su obra Rusia, cuando los campesinos se dieron cuenta de la debilidad e inoperancia del gobierno central, comenzaron a atacar con creciente ahínco los derechos de los terratenientes. Llevaban su ganado a los pastos de los señores, cortaban madera en los bosques
privados y se negaban a pagar las rentas. Entonces, siendo los latifundistas dueños de una gran cantidad de tierra, pues mucha gente no la puede utilizar porque eso es una propiedad privada. Pero entonces, ya viendo la debilidad de los zares, los campesinos comienzan a apropiarse de esta tierra poco a poco, que una de las consecuencias de la Revolución Rusa es la distribución de la tierra, redistribución de la tierra para el campesino, con la misma frase que ya había mencionado antes, la tierra para el que la trabaja. Otro de los actores o los principales ganadores en esta revolución fueron los obreros. Los obreros eran quienes, quienes eran para los bolcheviques los protagonistas de la revolución. Habían obtenido diversos beneficios, como la jornada de 8 horas de trabajo. Sin embargo, esto no fue tan fructífera debido a la crisis que tenía Rusia en ese momento. Entonces hubo una inflación, por lo que los obreros se tuvieron que dedicar un poco más de tiempo para llevar a cabo sus labores. Otro de los grandes beneficiados fueron, o los principales actores, este no es tan beneficiado, pero sí incidió mucho en el desarrollo y en la conclusión de la victoria de los bolcheviques, fue el ejército ruso, ya que los soldados se amotinaban y muchos de los oficiales son los que mandan en los altos mandos del gobierno, se vieron obligados a cumplir sus órdenes. Y las órdenes que ellos daban fueron desobedecidas, fueron golpeados y hubo incluso hasta linchados. Entonces, ahí en el grupo compartí la guía, está un poco más explicativo este tema, un poco más de desarrollo del tema. Este es un poco como preámbulo al tema, pero entonces ahí vamos a desarrollar la guía y voy a quedar atento a sus preguntas y a sus dudas. Otra aclaración: la guerra rusa o la revolución rusa es paralela a la Primera Guerra Mundial. Mientras en Europa se están agarrando en la Primera Guerra Mundial, los rusos están en su revolución rusa, por lo cual los bolcheviques aceptan hacer la amistad con los alemanes, que como sabemos fueron uno de los perdedores de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Más adelante lo vamos a ver en la Segunda, pero en la Primera ellos van a ser perdedores y se hacen enemigos de Francia e Inglaterra, los cuales siempre fueron aliados de los zares. Y aquí es como se va cambiando el panorama geopolítico del siglo XX, y es con la aparición de un nuevo estado comunista llamado la Unión de Repúblicas Socialísticas Soviéticas, la URSS.